Buenos días. Creo que el tema de mi charla va a ser bastante breve. No creo que me va a tomar los 40 minutos. Lo que sí les voy a pedir es un poco de paciencia, porque a mí con el PowerPoint me pasa que él va por un lado y yo voy por el otro, usualmente, y me pego unas pérdidas terribles. Pero en caso de conflicto entre lo que ustedes oigan y lo que ustedes vean, tienen que darle prelación a lo que ustedes oigan. Bueno, el tema de las medidas cautelares es un tema muy fértil para las discusiones jurídicas. En Colombia está más desarrollado en el campo de las funciones jurisdiccionales de la superintendencia o en competencia leal que en el campo de las investigaciones administrativas. Y uno diría, para definirlas grosso modo, que las medidas cautelares son actos de trámite que tienen por finalidad, grosso modo, garantizar la efectividad de la sentencia o de la decisión de fondo. Como tal, son medidas provisionales que no pueden durar más de lo que dura el proceso y son medidas que pueden tener como objetivo impedir la comisión de la infracción, es decir, pueden tener un carácter preventivo, o también pueden implicar la suspensión inmediata de la conducta, con el fin de evitar un perjuicio irreparable mientras se termina el proceso, o que se llegue a una situación irreparable cuando se termine el proceso. Un ejemplo típico de una situación irreparable es la exclusión del mercado de un competidor. Si bien la exclusión pudiera repararse en dinero, pues es muy difícil que cuando el competidor sale del mercado como consecuencia de una conducta de competencia desleal, ese competidor pueda volver a concurrir al mercado. Como características fundamentales diríamos que se trata de actos de trámite y tienen una aplicación preferente. Pueden también aplicarse extraprocesalmente, como lo veremos más adelante, en casos de urgencia, en la medida en que la medida cautelar se puede dictar antes de la misma radicación de la demanda, y la ley claramente dice que no implica prejuzgamiento. Eso lo dice la ley. No obstante, es inevitable pensar que las medidas cautelares de todas formas sí implican, en cierta medida pueden llevar a implicar una decisión anticipada del proceso, quedando falta básicamente entre la adopción de la medida cautelar y la sentencia, la comprobación y la controversia de las pruebas. Ese es uno de los puntos más complejos de las medidas cautelares, y yo, por ejemplo, tuve una experiencia en la jurisdicción ordinaria con un proceso de competencia desleal en donde se solicitó una medida cautelar. El juez se demoró bastante en decretarla y un día confesó que a él lo que le tenía bien problemado es que él tenía la duda de si al dictar la medida cautelar no estaría prejuzgando. Y esto es normal porque los jueces están muy acostumbrados a dictar medidas cautelares limitadas al embargo y secuestro, pero no habían estado acostumbrados a dictar medidas cautelares diferentes, o medidas cautelares que consistieran en comportamientos. Y yo diría que el tema más fértil de estudio es analizar cuáles podrían ser los límites precisamente entre las medidas cautelares de comportamiento y el prejuzgamiento. La ley claramente dice que las medidas cautelares no implican el prejuzgamiento, pero claramente el juzgador tiene que hacer un análisis sumario y preliminar, por lo menos de la ilicitud de la conducta, y tiene también que analizar lo que se denomina la apariencia de buen derecho. Eso no implica que el juez no tenga que hacer ningún análisis y dictar ciegamente la medida cautelar. De ahí que los requisitos generales para que se decrete una medida cautelar radican en acreditar dos
elementos fundamentales: la apariencia de buen derecho, o famus bonis iuris, se llama, y el peligro en la mora. La apariencia de buen derecho implica que tiene que haber un grado de certeza, así sea relativo y sumario, sobre la existencia de un derecho y la posibilidad de que ese derecho se vulnere. En el caso que nos ocupa, indudablemente el derecho que está en juego es el derecho a concurrir en el mercado de una manera leal y exenta de distorsiones, y la posibilidad de que ese derecho se vulnere mediante una conducta tipificada en la ley como desleal o contraria a la buena fe comercial. Y el peligro en la mora implica básicamente que de no adoptarse la medida, en el momento en que se dicte la sentencia, pues se va a consolidar una situación que es irremediable, como por ejemplo la salida de un mercado de un competidor. O por ejemplo, en el caso de los actos de descrédito, se va a causar un perjuicio muy grave a la reputación de un competidor que no va a ser fácilmente reparable. De ahí que el peligro en la mora sea otro de los requisitos que sea menester probar para que proceda la medida cautelar. Y la tercera pregunta que uno se haría, o la segunda pregunta, es ¿qué tan alto debe ser el estándar de la prueba? Y en eso no es fácil lograr una claridad, ahí toca mirar caso por caso. Lo que es claro es que se debe admitir o es suficiente una prueba sumaria, pero esa prueba sumaria obviamente debe ser suficiente para dar la certeza en el juzgador de que existen esos dos elementos, el famus bonis iuris y el peligro en la mora. Claramente el nivel de la prueba no puede ser tan alto porque entonces se llegaría al riesgo de que tenga que ya surtirse la totalidad del proceso para decretar la medida, y entonces ya no sería una medida cautelar, sino sería la sentencia definitiva. Entonces hay consenso en que la diferencia entre la prueba en la medida cautelar y la prueba en la sentencia es que la medida cautelar admite prueba indiciaria, y en segundo lugar que esa prueba puede ser sumaria. Incluso en casos de urgencia puede haber una prueba, puede decretarse la medida cautelar sin necesidad de ir a la contraparte, y eso está consagrado en el artículo 31 de la Ley 256. ¿Qué tipos de medidas cautelares se distinguen? Las medidas cautelares pueden ser preventivas, como por ejemplo la que se le solicita al juez para que ordene la suspensión para que se adopten las medidas tendientes a evitar que una conducta se produzca. Incluso podrían llegar hasta consistir en que el juez decrete que un contrato determinado no se ejecute. De suspensión, consistentes en ordenar la suspensión inmediata de una conducta que en un principio puede apreciarse como desleal. Por ejemplo, una orden de cesar de manera inmediata en actos de descrédito, por ejemplo, esa la podría claramente dictar el juez. O conservativas. Un ejemplo típico de una medida cautelar conservativa puede ser el embargo y secuestro para evitar que el demandado sea insolvente y tenga como pagar eventualmente los perjuicios. El artículo 31 no establece en detalle, y mal podría hacerlo, cuáles son las medidas que puede adoptar el juez, o en este caso el superintendente, y dice simplemente que podrá adoptar las medidas pertinentes para lograr el propósito o la finalidad de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, sin embargo, tienen límites que el juez debe observar en el momento de decretarlas. Lo primero es que tiene que haber una relación directa con las pretensiones de la demanda. Es decir, que la medida cautelar no puede ir por un lado distinto al de las pretensiones. Lo segundo, no puede producir tampoco un perjuicio irreparable al demandado. Esto está en el papel, pero a veces no es fácil. Y de hecho el mundo real implica que no es fácil evaluar ese tema, porque a veces
el típico ejemplo de cuando se ordena la suspensión, por ejemplo, de una conducta consistente en actos de denigración, pues ahí yo creo que es claro que el demandado pues no va a sufrir un perjuicio porque no puede basar ninguna expectativa de su negocio en actos de denigración. Pero cuando se trata, por ejemplo, de retirar una mercancía de circulación, ahí el tema tiene más matices, porque si resulta que al final no hay el acto de competencia desleal, pues tocará mirar, y no es fácil mirar cuál es la extensión del perjuicio, aunque siempre, obviamente, en esos casos va a haber una caución que va a constituir al demandante para responder por los eventuales perjuicios. Pero incluso ese retiro del mercado de una mercancía determinada puede también tener un costo reputacional que no va a ser tampoco fácilmente reparable en dinero, sobre todo si se trata, por ejemplo, de una marca. Entonces, en la práctica, el hecho de evaluar el perjuicio irreparable para el demandado no es nada fácil en absoluto. También se exige que la medida cautelar no afecte derechos fundamentales. Y en este tema, pues, aparentemente también muy claro. Sin embargo, hay líneas grises, como por ejemplo, cuando alguien alega que el cierre temporal de una compañía no se puede producir porque se afecta el derecho al trabajo. Entonces ahí tocará también hacer un juicio de valor que tocará determinar caso por caso. Y finalmente, las medidas cautelares tienen límites temporales. En principio, pues no tiene sentido que una medida cautelar dure más allá del proceso. Eso escaparía a la naturaleza misma de la medida cautelar. Entre otras, pues porque la sentencia va a llevar automáticamente a la desaparición o a la confirmación como tal de lo que se decretó en la medida cautelar. Y el otro límite temporal es que cambien las circunstancias que dio lugar a la medida cautelar y que en un momento dado la medida cautelar ya no sea necesaria. Entonces, pues ahí podrá arreglarse también el tema por sustracción de materia. Vamos a distinguir básicamente las medidas cautelares en los procesos de competencia leal o las que son propias de las funciones jurisdiccionales de la superintendencia y las medidas cautelares que son propias de la actuación administrativa o que son propias de las funciones de policía administrativa de la superintendencia. Los fundamentos legales de las medidas cautelares se pueden encontrar en la Ley 256 del 96, en la decisión 486 de la CAN, a la cual remite el Código de Comercio, y finalmente al Código General del Proceso. Anteriormente el artículo 31 de la Ley 256 remitía al Código de Procedimiento Civil, pero claramente las normas del Código de Procedimiento Civil fueron sustituidas por las del Código General del Proceso, derogadas por las del Código General del Proceso, y que son las que se aplican al proceso verbal que se lleva a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué requisitos tiene que reunir el demandante para presentar o solicitar la medida cautelar? Lo primero es probar la legitimación en la causa y también la legitimación por pasiva. Segundo, la prueba sumaria pero suficiente de los hechos por la comisión de la infracción o su inminencia. Estas pruebas pueden consistir en documentos, puede haber testimonios anticipados. Ustedes saben que en materia de competencia puede solicitarse la práctica de testimonios anticipados bien ante la superintendencia o ante un juez ordinario. Toca demostrar realmente la necesidad de adoptar la medida, lo cual tiene que ver claramente con el peligro de la mora, porque si el proceso puede continuar sin adoptar las medidas cautelares, pues probablemente el juez se va a abstener de decretarlas. Se debe dictar también, se debe mirar la eficacia, y aquí tiene que ver también lo que ya habíamos conversado, de evaluar si la sentencia, cuando se dicte, va a ser ineficaz porque ya los hechos y el paso del tiempo ha llevado a que se produzcan situaciones irreversibles. Y la proporcionalidad,
y es que aquí toca mirar qué tan gravosa es la medida para el demandado versus el beneficio de la medida, bien para en relación con el bien jurídico que se pretenda tutelar o con los derechos del demandante. Y finalmente se debe prestar una caución que determinará la Superintendencia de Industria y Comercio dependiendo si se trata de una prestación económica o no. Cuando estamos hablando de prestaciones económicas, el demandado puede solicitar una contracautela para evitar que se decrete la medida cautelar, no así cuando la medida cautelar consiste en un comportamiento. En ese caso no se admite ninguna contracautela. En situaciones de especial gravedad, es decir, cuando hay un peligro realmente inminente que no espera ni siquiera a la radicación de la demanda, se puede pedir medidas cautelares con anterioridad a la radicación de la demanda, pero en esos casos la demanda se deberá radicar dentro de los 10 días siguientes a la expedición de la medida. Si no se hace, pues el juez decretará el levantamiento de la medida cautelar. En estos casos, de nuevo, se puede decretar la medida inaudita parte, es decir, sin escuchar a la parte contraria, y la deberá expedir el juez o la superintendencia dentro de las 24 horas, se entiende 24 horas hábiles siguientes a su solicitud. En el tema de las medidas cautelares por vía administrativa, aquí, a diferencia de los casos de competencia desleal, que se sepa, solo ha habido un caso en donde la Superintendencia de Industria y Comercio ha dictado una medida cautelar. Me estaban diciendo que había otro, pero realmente no lo tengo registrado. El caso que se conoce es el del caso del acueducto, en donde se estableció una platina para reducir el consumo de agua y sacar a los competidores. La superintendencia consideró que en ese caso pues estaba por medio del interés público, no solo el tema de la competencia, sino también el interés de los consumidores, y llegó a la conclusión que de no decretarse la medida, la medida cautelar, la decisión definitiva perdería eficacia porque se producirían unos perjuicios irreparables al mercado y a los consumidores. Aparte de esa medida, no se conoce ninguna otra que haya dictado la Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de investigaciones administrativas. Y en esas facultades la Superintendencia puede decretar la suspensión inmediata y la puede hacer de oficio o a solicitud de parte. Y las facultades están consagradas ampliamente en el artículo 18 del decreto 1340 del 2009 y tercero del decreto 4886 del 2011. Básicamente, los requisitos es que se demuestre que de no expedirse la cautela, la decisión sancionatoria final perdería eficacia. Y aquí usualmente se ha dado una discusión. Tal vez ello haya incidido en el poco número de cautelas que se han decretado. Y es en la medida en que la norma dice que el propósito es que la medida no pierda eficacia, la medida sancionatoria no pierda eficacia. Hay quienes interpretan que la medida cautelar tiene que estar dirigida directa y necesariamente a garantizar la eficacia de la posibilidad de imponer la sanción. Es decir, que bajo esa perspectiva únicamente se podrían decretar medidas de embargo y secuestro cuando se llegara a pensar que el investigado no va a tener el patrimonio suficiente para pagar la sanción en el momento de terminarse la investigación. Pero hay una interpretación finalista que va más allá y se dice, no señor, la sanción es un instrumento, porque lo que busca realmente la decisión final es restaurar las condiciones de competencia. El objetivo de la investigación es prevenir o reprimir las prácticas restrictivas de la competencia. Y claramente, si la superintendencia ve que en el curso de la investigación se va a producir un daño
a las condiciones de competencia y al bien jurídico tutelado por esas normas, mal podría hacer en abstenerse de expedir la sanción, y eso más o menos a grandes rasgos fue la consideración que se contempló en la sanción que se impuso a la empresa de acueducto, que consistió precisamente en retirar la platina, en una orden para retirar la platina de los conductos que conducían el agua para que hubiera un mayor flujo. En ese caso se consideró que de no haberse expedido la sanción, pues se hubieran causado unos perjuicios irreparables a la competencia y al interés público. La superintendencia, en algunos pronunciamientos, entre otros la del caso que les cuento, y en otros, en el caso de Centro Aseo, por ejemplo, que ahí negó la cautela, ha establecido que los requisitos para decretar las medidas cautelares son básicamente la existencia de la inminencia de la conducta anticompetitiva, el riesgo, que ya lo vimos, de que la decisión pierda eficacia. Y aquí sí debe estudiarse con mayor atención la ponderación de los intereses, porque aquí probablemente va a haber varios intereses y intereses públicos en conflicto. Se debe usualmente, y el Consejo de Estado, bueno, y obviamente la urgencia de la medida porque se produzca un perjuicio irreparable. El Consejo de Estado básicamente ha dicho que en esa ponderación de intereses se debe evaluar si los perjuicios de abstenerse de dictar la medida serían mucho más letales y mayores que las restricciones que generaría la medida cautelar. Y que en este caso solo será procedente decretar las medidas cautelares si de nuevo con el decreto de esa medida no se causa un daño más grave que el que se busca evitar o que el que se evitaría si no se decretara la medida. Y lo ha dicho así el Consejo de Estado. Dice, solo será procedente conceder las medidas cautelares requeridas si la gravedad de las hipotéticas consecuencias de la denegación de la cautela en caso de que en la sentencia se acceda a las pretensiones de la demanda, resulta mayor que la intensidad de los probables efectos de otorgamiento de la medida cautelar, si posteriormente es denegado en el fallo definitivo el petitum del demandante. Estamos hablando del demandante en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no el demandante de una acción de competencia leal, para que quede claro. De nuevo, ¿cuál es el estándar de la prueba en la competencia leal? Aquí básicamente tenemos, además de las cautelas que se pueden decretar en razón de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y de las funciones de policía administrativa, ustedes saben que también pudiera haber investigaciones administrativas por casos de competencia desleal. Pero en este caso, para que se active o para que la investigación sea procedente, se requiere demostrar que la conducta desleal tiene un impacto significativo en el mercado, es decir, que tiene un impacto que va mucho más allá de los intereses interpartes. Y eso es lo que es en esencia indispensable probar en ese caso. El proyecto de ley de competencia trae unas disposiciones adicionales sobre medidas cautelares, que en mi concepto son muy afortunadas porque aclaran y despejan las controversias que se habían hasta el momento generado en razón de si la medida cautelar en la vía administrativa debe estar condicionada o no a la eficacia de la sanción. Así el artículo 5, fíjense ustedes que es muy claro porque dice que corresponde al superintendente decretar como medida cautelar la suspensión o ejecución inmediata de conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones señaladas en las normas sobre protección de la competencia. Aquí es donde se introduce la novedad. Siempre que se considere que esas medidas son razonables. ¿Para qué? Ya no solo para garantizar la efectividad de la decisión sancionatoria,
sino para proteger la competencia. Eso ya de entrada en un ámbito muy amplio para que el superintendente pueda actuar independientemente de la eficacia de la medida, pues de la eficacia de la sanción. O impedir su infracción, es decir, aquí está la función preventiva de la investigación. O si ya se produjo la infracción, evitar las consecuencias derivadas de la misma que puedan ocurrir sobre el mercado. Por ejemplo, si hay un acuerdo restrictivo, ya se concluyó el acuerdo, pero no ha producido sus efectos, podría, por ejemplo, ordenarse que el acuerdo no se ejecute. O, finalmente, prevenir daños o hacer cesar los que se hubieran causado, o asegurar ya finalmente la efectividad de una eventual decisión sancionatoria. Entonces, fíjense que este artículo es mucho más comprensivo y yo creo que con ese artículo se vendría a aclarar la discusión que se ha presentado en ese sentido. También provee el proyecto medidas cautelares para los casos de colusión, que consisten en que el superintendente podrá, con medida cautelar, ordenar la exclusión de uno o varios proponentes en un proceso de selección cuando tenga evidencia, obviamente tiene que ser evidencias sólidas, aunque pueden ser sumarias, de que dichos proponentes habrían incurrido en la conducta de colusión en licitaciones públicas. Hay un tema que sí es bueno pensar porque el artículo 8º del proyecto dice que las medidas cautelares no serán de trámite. Eso contradice el Código de Procedimiento Civil y contradice en general todas las disposiciones de medidas cautelares, y uno se preguntaría, si la medida cautelar no es de trámite, ¿qué es? ¿Será una medida definitiva? ¿Podrá entonces uno acudir y demandar directamente las decisiones ante el contencioso de la medida cautelar? Es decir, ¿por qué se introdujo allí que las medidas cautelares no serían de trámite? Realmente no es claro, pero ese punto sí sería conveniente revisarlo. El otro tema que me ha tocado a mí tratar es el del tratamiento de información reservada. Este tema es especialmente relevante en el tema de las investigaciones. Claramente, el artículo 15 de la Constitución Política establece la inviolabilidad de la correspondencia, pero dice, a renglón seguido, el mismo artículo, que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección y vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Luego es claro que en virtud de este artículo la superintendencia tiene facultades para exigir la correspondencia privada y la información reservada. Y esa facultad se ha visto reforzada por los numerales 62 y 63 del artículo 1 del decreto 4886, que dice que le corresponde a la superintendencia realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que corresponden conforme a la ley. Le corresponde también solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de las funciones administrativas. Aquí es muy importante en este tema diferenciar los diferentes tipos de información de acuerdo con lo que ha expresado la Corte Constitucional, quien ha dicho que los tipos de información que se pueden distinguir son básicamente 4. La pública, estamos hablando de información personal, que es en general información que se puede obtener, que puede obtener el público, por ejemplo, la relativa al registro o al estado civil de las personas. Hay alguna semiprivada que tienen algún grado de limitación, que es, por ejemplo, la información de datos del comportamiento financiero, que es fácilmente ubicable si uno pide referencias y demás. La privada, que es la que únicamente se puede obtener por orden judicial, como por ejemplo los libros de comercio y la correspondencia. Y la reservada, que es información
que tiene estrecha relación con los derechos fundamentales. Ya información, por ejemplo, las historias clínicas, la información sobre la orientación sexual de una persona, etcétera, etcétera. Aquí viene el tema o el objeto de la discusión. Bueno, por otro lado, el artículo que hice de la Ley 1340 dice claramente que los investigados por la presunta realización de una práctica restrictiva pueden también pedir la reserva sobre la información, obviamente reservada por ley, que le suministren a la superintendencia y que tenga carácter reservado, ¿cierto? Aquí básicamente es interesante mirar qué dice la Corte sobre la información reservada, porque en esto ha habido muchas confusiones, pero yo creo que la Corte da una directriz muy clara. Dice la Corte: finalmente encontramos la información reservada que, por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular, dignidad, intimidad y libertad, se encuentra reservada a su órbita exclusiva, y dice, y no pueda siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Hasta allá llega la Corte Constitucional en cuanto a la información reservada. Ahora, cuando hablamos de correspondencia, que no estamos hablando de la información relativa a los derechos fundamentales de las personas, pero sí estamos hablando de la inviolabilidad de correspondencia protegida por la Constitución política. La controversia que hay, y esto es muy práctico y creo que pues tanto quienes han estado en la superintendencia como quienes hemos litigado en estas materias, es hasta qué punto la información reservada de correspondencia que se entrega a la superintendencia puede o no ser publicada en las decisiones que están disponibles al público. Ese es un tema que hoy en día es objeto de controversia y obviamente genera más inquietudes que preguntas. Uno diría que no hay ninguna excepción en ninguna parte ni hay ninguna autorización, o por lo menos uno no la ve, pues esa es obviamente una posición personal que puede estar sujeta a interpretaciones. Pero uno no ve que la Constitución política autorice a la autoridad a publicar la correspondencia que ha recibido sobre bases reservadas en las investigaciones. Lo que uno diría, obviamente la superintendencia tiene que fundamentar sus decisiones y tiene que motivarlas y tiene que indicar de dónde salieron. Pero lo que uno podría pensar es que en ese caso lo pertinente sería obviamente hacer resúmenes de esa información reservada. Sin embargo, les digo que ese es un tema que es materia de controversia y que probablemente lo seguirá haciendo. Y es tal vez el tema más álgido en cuanto a lo que corresponde a la información reservada. Y probablemente la controversia ha surgido porque uno entiende que dentro del ánimo de la superintendencia se ve como un tema importantísimo o como una herramienta muy importante de disuasión el difundir quienes infringen la ley de competencia para obtener no solo una sanción pecuniaria, sino una sanción social. Y a veces, obviamente, el tema reputacional puede ser más eficaz que la misma sanción económica. Pero en ese cometido es donde precisamente surge esa discusión. Hasta donde en ese cometido, que obviamente es muy loable, puede o no reproducirse piezas completas de información que han sido entregadas bajo reserva. No quiero jugar más con la paciencia de ustedes, ese es básicamente el ámbito de mi exposición. No creo que el tema dé en este momento tampoco para más y les agradezco mucho su atención. Gracias.